Por eso me causa gracia que de repente aparece una foto de Infran con Moreno y con Pichetto y salgan muchos a decir, no, che, con esos no. Si no es con Pichetto, no sé de dónde van a salir los votos para voltear el DNU. Por ejemplo, Pichetto fue durante 12 años una espada de lujo del kirchnerismo en el Congreso. Conducido por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner, hizo un trabajo extraordinario. Pichetto tiene mucha más historia en el kirchnerismo que muchos que ahora lo corren por izquierda. Te enojás si Infran se junta con Pichetto, pero no nos olvidemos que el que se sacaba fotos con Cunio en las elecciones de 2021 era Máximo Kirchner. Y esto no es cuestionar el legado de Cristina, la inteligencia de Cristina, el rol que Cristina tiene que tener en este armado, en el cual por supuesto no puede quedar afuera. Pero dos cosas. Una, cada vez que eligió con el dedo a Cristina no fue mal. Y dos, el dedo de Cristina ya no es el que era en 2015, ni en 2019, ni en 2023. Yo tengo pocas coincidencias con Moreno. Sin embargo, lo prefiero 1000 veces sacándose una foto con Infran que armando un partido para rascarle 2 puntos al peronismo en una elección. Y en este contexto se empezó a dar, se viene dando desde hace rato, desde la derrota electoral, pero salió a la superficie o empezó a tomar mayor volumen, un debate en la oposición sobre cuál es el camino a seguir para acumular, para reconstruir, para dar una propuesta y convertirse en una alternativa para que cuando esto fracase no sea tan sencillo para los dueños de la Argentina hacer el trasvasamiento de Milei a Villarroel, de Milei a Ritondo, de Milei a La Mar en coche. Para que haya una alternativa, para que haya otra opción, para que haya un camino diferente. Algo de eso lo empezaron a plantear algunos gobernadores en los discursos que dieron de aperturas de sesión. Fue muy interesante el de Gildo Infran en Formosa. También destacable el de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Pero en el marco de ese debate de hacia dónde tiene que ir el campo popular en este contexto, de cómo debe reconstruir los lazos de representación que evidentemente se rompieron, un poco por la pandemia, otro poco por el pésimo gobierno del Frente de Todos, otro poco porque la época vira para otros lados, otro poco por el cansancio de los materiales también. Y aparecen o toman volumen 3 propuestas. Una de ellas, que es mimetizarse con Milei. Siempre está el piola de turno que trata de llevar agua para su molino mimetizándose con la moda de la época. Pero está claro que eso no tiene larga vida. Pero es un peligro que siempre hay que estar atentos en el campo popular. No mimetizarse con lo que hay enfrente. Y después otros 2 polos que se perciben a sí mismos además como opuestos. Y a mí me causa un poco de gracia. Porque en el fondo recaen en el mismo lugar común y en el mismo sectarismo estúpido. Y causa un poco de gracia que 2 polos que se ven tan opuestos entre sí en realidad terminen ejecutando las mismas operaciones. Me refiero, por un lado, a los peronistas de Perón, ultradoctrinarios, que creen que hay que volver a hacer todo al pie de la letra siguiendo lo que dijo el general y que cualquier desviación de esa doctrina es una herejía que debe ser excluida del movimiento. Y entonces todos los que no están con ellos son progres. Y del otro lado los cristinistas de Cristina, que no necesariamente y la incluyen a ella, me refiero a sus exégetas, a sus intérpretes, que ejercen un macartismo opuesto. Dicen, acá la verdadera
conducción, la única conducción y la verdadera y única palabra es la de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos igual que en 2013, no pasó nada en los últimos 10 años. Y todo lo que se corran un poco, o critiquen un poco, o intenten superar o diferir un poco de esa palabra santa, son herejes, son conservadores, son contreras. Y en esa pelota lo meten hasta Axel Kicillof, por ejemplo. Y la verdad es que tanto los peronistas de Perón como los cristinistas de Cristina cometen el mismo error, que es pensar la construcción de un movimiento desde el sectarismo, desde el purismo ideológico. Algo que el peronismo nunca fue y que nunca llegó a buen puerto. La única verdad es la realidad, y la realidad es que si queremos que en algún momento se termine la pesadilla que estamos viviendo, es necesario reconstruir una hegemonía que dispute este sentido común. Y eso no se hace nunca desde vanguardias iluminadas. Siendo realistas, uno entiende que cuando haya que volver a definir esto en una elección, en 4 años o no sé, todos estos, si quieren tener algún tipo de chance, van a tener que terminar juntos. Los unos, los otros y muchísimos más. Muchísimos más. En un movimiento amplio, que es lo que siempre ha sabido construir en sus mejores versiones el peronismo. Por eso me causa gracia que de repente aparece una foto de Infran con Moreno y con Pichetto, y salgan muchos a decir, no, che, con esos no. Si no es con Pichetto, no sé de dónde van a salir los votos para voltear el DNU. Por ejemplo, para ir a algo inmediato. Obviamente, nadie se olvida que Pichetto fue candidato a vice de Macri después de 4 años de macrismo. Sabía perfectamente dónde se estaba metiendo. Nadie cree que Pichetto sea una Dalí del progresismo. Pero si hacemos memoria, sí nos damos cuenta y tenemos que entender que Pichetto fue durante 12 años una espada de lujo del kirchnerismo en el Congreso. Conducido por Néstor Kirchner y por Cristina Fernández de Kirchner. Hizo un trabajo extraordinario. Lo cual no lo excusa de las decisiones que tomó después. Pero tampoco lo pone en el mismo lugar que un recién llegado, que un advenedizo. Pichetto tiene mucha más historia en el kirchnerismo que muchos que ahora lo corren por izquierda. Y con razón, y con razón hay que correr por izquierda, Pichetto. No digo que no, pero hay que correrlo de izquierda, por izquierda, en el marco de un debate amplio entre los distintos sectores del peronismo y de otros partidos que quieran conformar un gran frente contra estos hijos de puta que gobiernan ahora. Y no es algo que invento yo. Repasen todos los discursos que dio Cristina desde el 13 de abril de 2016 hasta ahora. Lean la carta que publicó hace 2 semanas. Porque es gracioso, los que son más cristinistas que Cristina parecen ser los que peor la entienden, los que peor la leen. ¿Cuál es el punto? No es con todis, como dicen algunos. Está claro que hay que trazar líneas. El problema es cuando te pones muy firme con las líneas que traza el de al lado y te haces el boludo con las líneas que trazaste vos. Te enojás si Infran se junta con Pichetto, pero no nos olvidemos que el que se sacaba fotos con Cunio en las elecciones de 2021 era Máximo Kirchner. Y entre Pichetto y Cunio, creo que nadie tiene que durar ni un segundo. ¿No? Todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno,
Algunos pareciera que analizan la realidad sin tener en cuenta un dato objetivo que es muy claro. Imagínense por un momento, y esto es un ejercicio de ficción, por favor les pido, que pasado mañana cae el gobierno de Javier Milei. Y cae con tanto estrépito que también renuncia Victoria Villarroel y se convoca una asamblea legislativa que tiene que definir quién va a ser el líder del país por los próximos años hasta que se convoque a las siguientes elecciones. ¿Ustedes creen que esa asamblea legislativa elegiría a Máximo, a Kicillof, a Mayans, a Di Tulio? Si les da alergia salir en la foto con el kirchnerismo para voltear el DNU, una asamblea legislativa en el mejor de los casos elegiría un Pichetto, en el mejor de los casos. Es lo más cerca del peronismo que podría llegar a acercarse. Si no, hay que empezar a buscar más para allá. A lo que voy con esto es que seguir pensando que hay un sector que automáticamente tiene el apoyo del 40% de la población es estar equivocado de cabo a rabo. Estamos haciendo un proceso de reconstrucción donde todos partimos más o menos del mismo lugar. Y esto no es cuestionar el legado de Cristina, la inteligencia de Cristina, el rol que Cristina tiene que tener en este armado, en el cual por supuesto no puede quedar afuera. Pero dos cosas. Una, cada vez que eligió con el dedo a Cristina no fue mal. Y dos, el dedo de Cristina ya no es el que era en 2015, ni en 2019, ni en 2023. Entonces, ya sea pensar que se puede construir un peronismo sin el kirchnerismo, como trató de hacer Randazzo, como trató de hacer Massa en su momento, va a llevar al mismo resultado, a chocarla. Pero también pensar que se puede seguir conduciendo a todo el movimiento a dedo, sin dar debates más amplios, sin ser más generosos con el reparto de responsabilidades y de posibilidades, también nos va a llevar a volver a chocarla. Yo tengo pocas coincidencias con Moreno. Sin embargo, lo prefiero 1000 veces sacándose una foto con Infran que armando un partido para rascarle 2 puntos al peronismo en una elección. 2 puntos que pueden algún día cambiar la historia. A 3 puntos estuvo Massa de ganar en primera vuelta. Está bien, Moreno no sacó ni 3 ni 2, sacó menos, pero no importa. Hay una elección que tienen que hacer todos los dirigentes peronistas que no se sienten del todo cómodos con el armado actual, que es o trabajar adentro e incidir hacia adelante, decisión que en su momento tomó Grabois, que no era parte y ahora es parte, que tomó Massa, que se fue y volvió, o ser Randazzo. Si tenés ganas de ser Randazzo, suerte, pero no lo hagas en nombre del peronismo. Y así como digo esto, digo que quienes tienen que tomar ciertas decisiones porque se ganaron con justicia responsabilidades, tienen que fomentar que esos grupos, que esa gente elija el camino de Grabois y no el de Randazzo. Y para eso tenés que por lo menos prometerles que los vas a dejar correr un poco. Yo estoy seguro, pero seguro, y me banco el archivo, de que si dentro de 3 años hubiera una interna entre Kicillof y Moreno, Kicillof la ganaría caminando. Falta muchísimo, no digo que ese sea el escenario. Es más, lo más probable es que no sea, porque en Argentina todo lo que parece que va a pasar no pasa. Pero cuando un arroyo se suma al cauce de un río, el que engorda es el río, el que se enriquece es el río. Y está claro acá, en términos electorales, en términos de votos, de popularidad, quién es el arroyo y quién es el río. No nos podemos hacer los boludos con eso. Es necesario, es urgente, que el peronismo abandone cualquier ahínco sectarista, por derecha o por izquierda, por arriba o por abajo. Es necesario para eso también que esté abierto a rediscutir muchas cosas que en los últimos años parecían grabadas en piedra. Sobre todo
porque siguiendo esa guía fue que la chocamos 1, 2, 3 veces. Eso no significa ceder. Eso significa entender, aprender y evolucionar. Y empecé esta columna diciendo que está claro que hay un consenso claro entre Macri, el Fondo Monetario, la Casa Blanca, los grandes empresarios nacionales, de que quieren aprovechar el viento a favor que les dio un balotaje del 56% a favor de Milei para abrazar a la Argentina a ese rumbo ideológico, con o sin Milei. Es necesario que la oposición defina en común cuál es su propio rumbo, al cual abrazarse con o sin A, B, C, X, Y o Z. Y no es tan difícil encontrar puntos en común si tenemos ganas. Hablamos de industria, hablamos de derechos humanos, hablamos de dignidad, educación, salud, vivienda. Creo que la manera más sencilla, y con esto termino, de definir la dicotomía que actualmente presenta la Argentina, y que debe leerse como eso, como una dicotomía, sin matices, porque siempre del lado de enfrente de los que están haciendo el daño que están haciendo hoy, es bastante sencilla. En términos de representarla, después no es tan fácil bajarla a la política y a la realidad. Pero es muy sencilla. De un lado, el individualismo. ¿Qué tienen en común todas las expresiones de Milei, de Macri, de Villarroel, de todo ese grupúsculo que los rodea, los empresarios exitosos, los banqueros modernos, que proponen una filosofía de vida individualista? Del otro lado tenemos que estar todos los que creemos que si no es a través de una comunidad organizada, que si no es a través de un sentimiento de pertenencia en común, que si no es a través de entender que hay que hacer una Argentina donde quepamos todos y cada uno de nosotros, entonces no hay futuro posible. La comunidad organizada es el centro de la doctrina peronista. Y eso es algo que no te lo puede discutir ni el más tradicionalista de los doctrinarios, ni el más revolucionario de los progresistas. ¿Queremos vivir en una comunidad organizada? Me acuerdo, Cristina, en ese acto en La Plata, el último que dio antes de la condena que la proscribió, donde hablaba de la mesa, ¿no? De la familia reunida alrededor de la mesa. Para que la familia esté reunida alrededor de la mesa, tienen que pasar varias cosas. Que haya alimentos, que haya un techo en común para todos, pero también que haya trabajo que te permita ganar lo suficiente haciendo un turno de 8 horas y puedas estar de vuelta a la hora de la cena para estar con tus hijos y no tengas que estar manejando un Uber o haciendo una changa porque no te alcanza. Significa que haya seguridad en el barrio para que lleguen a estar todos alrededor de la mesa y no tengan que lamentar que falta uno porque le rajaron un tiro para afanarle el celular. ¿Comunidad organizada o individualismo? ¿Argentina o ese otro experimento antinacional que vienen a proponernos? Esa es la única disyuntiva por delante. Todo lo demás son detalles. Todo lo demás son sutilezas. Todo lo demás son cuestiones que pueden y deben resolverse. Y cualquiera que en nombre
del peronismo saque un aparatito para medirle la sangre al que viene a acercarse del lado de los que queremos que Argentina viva en una comunidad organizada? Perdón por usar una frase tan remanida, pero le está haciendo el juego al enemigo.